Buenos días, jóvenes. Primero que nada, espero que se encuentren muy bien. Segundo, recomendarles por favor las medidas de bioseguridad que debemos de tomar, ¿verdad? Estuvimos hablando en el foro sobre las medidas que hay que utilizar, sobre qué es el coronavirus 19 y sobre cómo se propaga, cómo se va a manifestar, cómo se va a incubar y las medidas que debemos de tomar. Sí es importante, por favor, que sigan estas normas porque, como les comentaba, mientras ustedes se cuiden a los suyos, pues también están cuidando a las demás personas, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es control de microorganismos. Primero que nada, pues hablamos de que un microorganismo es algo tan microscópico, tan pequeño, hasta tamaños microscópicos, y es de los cuales estos, cuando están en su hábitat natural, pues son beneficiosos. Podemos sacar provecho de algunos de ellos, pero cuando estos salen de su hábitat y van a infiltrarse en otros tejidos o en otros hábitats donde no corresponden, es ahí cuando causan la contaminación y causan la enfermedad. Bien, tenemos los microorganismos ofrecen diversos beneficios a la sociedad en diferentes formas. Era lo que comentábamos en la clase anterior de los beneficios que estos microorganismos nos pueden tener, tanto en alimentación, en agricultura, en medicina. En otro aspecto, son también vehículo para la producción de enfermedades por la producción de toxinas, daños en los cultivos y descomposición de alimentos. Entonces, en la descomposición de alimentos no nos estamos refiriendo al beneficio, sino estamos hablando en lo perjudiciales que estos son para ciertos alimentos, para descomponerlos y que nosotros no los podamos consumir, en el caso de los hongos, de algunos hongos. Bien, como hemos escuchado hablar sobre plagas, endemias, epidemias, contaminación, putrefacción, entre los que se pueden mencionar, y todo esto nos da una idea de alarma, nos dice algo está pasando, algo que no está dentro del control, y nos hace pensar en suciedad y en enfermedad. Es por eso que el ser humano ha buscado procedimientos necesarios para destruir o controlar el crecimiento de los microorganismos perjudiciales. Entonces, tenemos dos métodos, por así decirlo, para impedir la propagación de los microorganismos. ¿Y cómo es? Una puede ser, la primera es eliminando los microorganismos y la segunda es evitando su crecimiento. ¿Y cómo se hace esto? Pues por medio de los métodos que a continuación vamos a ver. Bien, la destrucción de los microorganismos y la inhibición. ¿Qué significa inhibición? O sea, es decir, detente, el decir alto, el disminuir la acción de algo, ¿sí? Entonces, la destrucción de los microorganismos y la inhibición del crecimiento, o sea, la detención del crecimiento, no es un proceso simple debido a que la eficacia de un agente antimicrobiano es afectada por 6 factores. ¿Cuáles son estos 6 factores? Primero, el tamaño de la población. ¿Por qué? Porque mientras más población tengamos, es más difícil detener su crecimiento. La composición de la población, porque hay microorganismos de los cuales están estudiados y de los cuales sabemos de qué están compuestos y los podemos combatir, pero hay otros nuevos o que mutan de diferente manera, de los cuales no tenemos conocimiento, de los cuales estos, aparte que mutan,
tienen también otras características de las cuales no se conoce, entonces se desconoce en realidad la composición de esta población, entonces por lo tanto se desconoce la manera en la que se puede combatir. La concentración del agente microbiano, el tiempo de exposición, porque mientras a mayor exposición, mayor es el riesgo. El entorno, ¿por qué el entorno? Porque acuérdense que tenemos ciertos factores que benefician el crecimiento de estos microorganismos. Y la temperatura, ¿por qué la temperatura? Porque hay microorganismos que crecen a temperaturas altas, hay microorganismos que crecen a temperaturas promedios y hay microorganismos que crecen a temperaturas muy bajas. Entonces, 6 factores: tamaño de la población, composición de la población, concentración del agente microbiano, tiempo de exposición, entorno y temperatura. El modo de acción de los agentes antimicrobianos. Entonces tenemos la alteración del estado físico-químico de las proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Ese es uno de los métodos que utilizan los agentes antimicrobianos para la detección de los microbios. Daño a la pared celular o inhibición de la síntesis de sus proteínas, inhibición de la síntesis de sus componentes. Cuando hablamos de esto podemos hablar incluso de los fármacos, de algunos fármacos que van a actuar precisamente en la pared celular del microorganismo para poder penetrar dentro de este y poder detener su síntesis de componentes, para que este microorganismo sea deshabilitado, por así decirlo, y sea expulsado posteriormente del cuerpo. La alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática es otro método utilizado por los agentes antimicrobianos para detener el microbio. Y la inhibición enzimática. ¿A qué nos referimos con inhibición? O sea, es la detención, o sea, el detente de la enzima. ¿Para qué? Para que éste no siga reproduciéndose y no se siga esparciendo por el resto del cuerpo o donde se encuentre. Procedimientos para el control microbiano. Estos procedimientos los podemos dividir en 3. Están los métodos físicos, los métodos químicos y los agentes antimicrobianos. El efecto de los microorganismos puede ser agregado. La terminación SIDA, que les provoca la muerte y destrucción a los microorganismos, que inhibe el crecimiento de los microorganismos. Así, se trata de bacterias. Bactericida es el agente que las destruye y bacteriostático es el que las inhibe. Entonces, para poder entrar a los temas, a desglosar los métodos físicos, los métodos químicos y los agentes antimicrobianos, tenemos que tener en claro que tenemos un crecimiento de bacterias, pero podemos llamarle tratamiento, por así decirlo, bactericida, a aquel agente que destruye las bacterias, y bacteriostático, aquel que las paraliza, ¿sí? Les dice detente en su inhibición enzimática. Bien, los métodos físicos. Los métodos físicos se utilizan a menudo para lograr la descontaminación, la desinfección y la esterilización microbiana. Dentro de estos agentes físicos están el calor, que la eficacia del calor como agente antimicrobiano se puede expresar como el tiempo de muerte térmico, que se define como el tiempo más corto necesario para destruir los microorganismos en una suspensión a una temperatura específica y en condiciones inhibidas. Sin embargo, como la destrucción es logarítmica, no es posible eliminar completamente los microorganismos de una muestra.
Existen diversos métodos de control de microorganismos por medio del calor. Entonces, cuando sometemos algo a temperaturas bastante altas, hay ciertas bacterias o microorganismos que logran ser eliminados de algún medio. Pero acuérdense que, como lo que acabo de mencionar, hay ciertas bacterias que pueden vivir a ciertas temperaturas altas. Entonces, era lo que dice aquí. Sin embargo, como la destrucción es logarítmica, no es posible eliminar completamente los microorganismos de una muestra. O sea, ¿qué significa logarítmica? Que va a tener un crecimiento y va a llegar a un punto donde aunque exista mucho calor, no va a poder eliminar el 100% de las bacterias, ¿sí? Claramente que no en todos los casos, eso va a depender del medio y del tipo de bacterias que tenga. Entre los mecanismos que tenemos en base a calor, podemos encontrar la esterilización por vapor, algo que llamamos calor húmedo, o lo que ustedes han escuchado en algún punto sobre autoclave. ¿Y cómo se utiliza esto? Entonces, el agua es llevada a un punto de ebullición de manera que el vapor llena la cámara desplazando el aire frío. Cuando todo el aire es expulsado, se cierran las válvulas de seguridad y el vapor satura la cámara, por lo que incrementa la presión hasta que alcanza los valores deseados de 121 grados Celsius y 15 libras de presión. Entonces, ¿cómo es en realidad que se maneja el autoclave? O sea, el autoclave va a tener una cámara donde va a estar el agua. Esta agua va a estar en un punto de que va a estar hirviéndose, por así decirlo, y el vapor, ese vapor que está expulsándose, es el que va a entrar a la cámara, donde va a estar el objeto a esterilizar, en donde va a hacer que aumente así la temperatura y aumente la presión, y entonces a mayor temperatura, mayor presión, entonces se eliminan los microorganismos. La pasteurización, esta se utiliza para sustancias o medios que no pueden ser calentadas a más de su temperatura de ebullición. Por ejemplo, un calentamiento breve de 55 a 60 grados Celsius destruirá los microorganismos patógenos y disminuye los causantes de la descomposición de sustancias. No esteriliza. ¿Por qué? Porque van a quedar todavía microorganismos dentro de esta, ¿sí? Solo va a ser una sustancia que va a eliminar, a ser calentada primero hasta su punto de ebullición, hasta lo más que aguante, por así decirlo, y un calentamiento breve de 55 a 60 grados Celsius, lo que va a destruir solo cierta cantidad de patógenos. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque hay ciertas bacterias, ciertos microorganismos que pueden sobrevivir a temperaturas mayores de los 60 grados Celsius. La tindalización o esterilización fraccionada al vapor, esta se utiliza para químicos o material biológico que no puede llevarse a más de 100 grados Celsius. Se calienta a una temperatura de 90 grados Celsius, de 90 a 100, durante más o menos 30 minutos por 3 días consecutivos, y se incuba a 37 grados Celsius cuando entra cada calentamiento. Entonces, ¿qué es la tindalización o esterilización de vapor fraccionada? Que esto va a estar contenido en una cámara, y esta va a estar calentada desde los 90 hasta los 100 grados Celsius, no mayor de esto, y se va a incubar hasta los 37 grados Celsius. El calor seco. El calor se utiliza en hornos o estufas a temperaturas de 160 a 170 grados Celsius por 2 o 3 horas. Es menos efectivo que el calor húmedo, pero no corroe utensilios metálicos, es lento
y no se puede utilizar para material termosensible. Cuando hablamos de calor, cuando hablamos de calor húmedo, tiene mayor capacidad de actuar a menores temperaturas. Es decir, es capaz de entrar en las células desnaturalizando las proteínas, con lo cual estas se destruyen. Pero cuando hablamos de calor seco, existen ciertas estufas que son especiales que van a variar entre los 160 a los 170 grados Celsius, algunas varían hasta los 150 grados Celsius, por más de unas horas, y este también puede ser un método esterilizante. Este sí es un método esterilizante, el calor seco tanto como el calor húmedo. No es lo mismo que la pasteurización, porque como ya lo hemos visto anteriormente, la pasteurización no es esterilizante. Los incineradores se utilizan en el caso de materia descartable que pueda ser infectocontagioso. La incineración. Entonces, destruye por completo los microorganismos. ¿Por qué? Porque estos son llevados a temperaturas demasiado altas hasta que queman por completo al microorganismo. Por eso es incineración. O sea, va a quemarlo totalmente. Y esto solo se utiliza cuando tenemos algún medio que sepamos que va a ser de mayor infección para contraer algún contagio. Las temperaturas bajas. Cuando hablamos de temperaturas bajas, también podemos hablar de la refrigeración y congelación. ¿Por qué? Porque hay ciertas bacterias que se van, o ciertos microorganismos que se van a inhibir o destruir a temperaturas muy bajas. Son únicamente bacteriostáticos. ¿Qué significa? Que vamos a inhibir, vamos a paralizar el microorganismo. El metabolismo de las bacterias está inhibido a temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. Pero como hemos platicado anteriormente, hay bacterias que van a estar vivas aún a temperaturas muy bajas. La filtración utilizada para materiales termosensibles y la radiación como la ultravioleta y la ionizante. Entonces tenemos que la radiación ultravioleta, las longitudes de onda oscilan entre los 100 a los 400 nanómetros, pero el poder microbicida, o sea, que mata a los microorganismos, aumenta cuando se encuentra una longitud de onda de 260 a 270 nanómetros. Cabe señalar que la radiación ultravioleta tiene un poder de penetración corto, así que es útil para desinfectar superficies. La radiación ionizante, como los rayos gamma y los rayos X, tiene un poder de penetración mayor y mucha más energía que la anterior. Su acción consiste en ionizar el agua y otras moléculas capaces de formar radicales libres que pueden romper las hebras de ADN. ¿Qué significa? Vamos a tener dos tipos de radiación, la ultravioleta y la ionizante, pero la ionizante va a ser penetrante, ¿sí? Como son los rayos gamma o los rayos X, pero la radiación ultravioleta solo va a ser superficial, solo va a matar cierto tipo de microorganismos que estén en la superficie, pero no los que estén dentro. En cambio, la radiación ionizante, como los gamma y los rayos X, estos sí van a poder penetrar tanto los tejidos como más estructuras para poder desintegrar a los microorganismos que se encuentran dentro de estas. ¿Y cómo es que se da la radiación? Entonces, la radiación ultravioleta tenemos que varía de los 100 a los 400 nanómetros, ¿sí? Pero va a ser bastante eficaz cuando llega a los 260, de los 260 a los 270 nanómetros. En el caso de la filtración, esta se utiliza en rejillas de 0.2 micras
de diámetro que atrapan a los microorganismos y no los dejan pasar. Entonces, ¿qué entendemos por filtración? La filtración es que van a haber ciertos aparatos, ¿sí?, que van a hacer que el microorganismo no penetre en el resto en lo que nosotros queremos esterilizar. Los microorganismos son como atrapados dentro de ciertas rejillas, lo que hace que sean a su vez eliminados de lo que estamos esterilizando. Los filtros de profundidad y los filtros de membrana. Los filtros de profundidad, estos se utilizan materiales fibrosos o granulados que forman una capa gruesa con canales de diámetro muy pequeño. La solución es aspirada al vacío y los microorganismos quedan retenidos o son absorbidos por el material. Se utilizan diatomeasas, porcelana no vidriada y asbestos. En los filtros de membrana, estos son circulares con un grosor de 0.1 micrómetro, con poros muy pequeños de unos 2 micrómetros, por lo que los microorganismos no pueden ser atravesados. Por lo que los microorganismos no pueden atravesar este medio, ¿verdad? Se fabrican de acetato de celulosa, policarbonato, fluoruro de polivinilo, y otros materiales sintéticos. Bien, ahora, los métodos químicos. Ya hablamos anteriormente de los métodos físicos y ahora entramos a los métodos químicos. Para que un método químico sea muy eficaz, debe contener estos cuatro aspectos para que este sea eficaz. Entonces, no tóxico para el ser humano, animales ni el medio ambiente. Tiene que tener una actividad antimicrobiana. ¿Qué significa antimicrobiana? Que tiene que afectar los microorganismos para detener su propagación o detener su crecimiento. No debe de reaccionar con la materia orgánica o corroer. Y debe ser estable y homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que debe de mantener una sustancia específica, ¿sí?, en el cual actúe hacia los mismos organismos. Bien, estos tienen la capacidad de matar o inhibir a los microorganismos. Entre estos, los antisépticos, que se pueden aplicar en piel y mucosas, pero no internamente. De ellos mencionamos a los alcoholes, los detergentes, el nitrato de plata y los mercuriciales. Los desinfectantes matan a los microorganismos, pero no a sus esporas. No pueden ser utilizados sobre la piel, sino que sobre superficies inanimadas, como mesas, pisos. Ejemplos de ellos son el cloro, el hipoclorito, la soda, los compuestos derivados del cloro y el amonio. Muchos de estos componentes están incluidos en los desinfectantes, en todo el producto que nosotros utilizamos para limpieza. Por eso la mayoría de productos deben de ser utilizados con guantes. ¿Por qué? Porque tienen estos componentes que lo que hace es matar completamente al microorganismo. Pero no solo matar al microorganismo, sino también dañan tejidos si estos componentes que les acabo de mencionar son expuestos a la piel, a los ojos o a cualquier parte de nuestro cuerpo. Es por eso que en los productos de limpieza se les tiene que dar a las personas que hacen la limpieza guantes, anteojos. ¿Para qué? Para protegerlos, porque ellos utilizan mucho estos tipos de componentes. Los conservadores
son ampliamente utilizados en alimentos y en medicamentos para inhibir el crecimiento de microorganismos y para que al ser consumidos no sean tóxicos. Entre estos están el formaldehído, el propionato de calcio, el benzoato de sodio. Entonces, cuando hablamos de los desinfectantes, en especial en estas etapas, pues yo quiero recalcar que hay que tener mucho cuidado porque hay ciertas mezclas que no debemos de hacer. Cuando nos dicen desinfecte con cloro, significa superficies, no a nosotros. Para desinfectarnos nosotros están los jabones antibacteriales y el alcohol en gel. No vamos a utilizar en nuestro cuerpo porque son dañinos hacia nuestra piel, son corrosivos, pueden erosionar nuestra piel, nuestros ojos, causarnos escozor. Y entonces es por eso que recalco la importancia el conocimiento de los desinfectantes. Como les acabo de mencionar, tiene cloro e hipoclorito, tiene soda, pero no vayan a creer que Coca-Cola, ¿sí? Sino soda significa que tiene un alto contenido de un componente que va a deshacer cierto tipo de tejidos. Entonces es importante que ustedes no tengan contacto directo con este tipo de sustancias. Cuando hablamos del cloro, pues utilizamos el cloro para lavar nuestra ropa, pero ese cloro, si ustedes leen las instrucciones, ese cloro está a base de agua, por lo tanto no es 100% cloro, sino tiene un porcentaje específico el cual nosotros podemos tener contacto, pero este a su vez también es corrosivo. Por lo tanto, a veces ustedes pueden sentir cuando, en especial las mujeres que han tenido contacto con el cloro, y de repente se siente algo como caliente en las manos cuando cae el cloro a nuestras manos, y luego si ustedes lo tocan se siente algo como ligoso. Es que esa sustancia en específica es corrosiva. Significa que eso caliente que nosotros estamos sintiendo es que ya está dañando nuestra piel. Es por eso, para aquellas que lavan la ropa en casa, pues tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado de no tener mucho contacto con el cloro directamente en su piel. 1, 2, si tienen contacto, pues lávense inmediatamente las manos con suficiente agua. Y 3, luego de que ya hayan utilizado el equipo de limpieza, las sustancias de limpieza de desinfección, entonces aplíquese crema en las manos para proteger también sus manos. Ahora, bien, ahorita en estos tiempos en especial nos han dicho e incluso hemos visto muchas mezclas de muchas sustancias en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales nos hablan sobre que podemos hacer cierto tipo de mezclas para desinfección. Ojo, no todas las mezclas son efectivas. 1, 2, no todas las mezclas son beneficiosas porque pueden ser dañinas, pueden ser incluso tóxicas si no son mezcladas en la medida correspondiente. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, mejor sí utilicemos el cloro, pero con los cuidados que acabo de mencionar. Pueden utilizar el cloro y todos las sustancias que mencioné anteriormente, pero solo en chapas de la puerta, escritorios, pisos, pueden utilizarlo en la cocina, pero en superficies que ustedes saben que nadie más va a tener contacto con esas superficies, ¿sí? Es muy efectivo para desinfectar porque, como acabo de mencionar, matan por completo a los microorganismos, pero estos a su vez pueden ser dañinos y tóxicos para nuestra salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Importante, en especial en estos casos donde estamos viviendo una etapa donde tenemos que estar desinfectando casi todo, incluso nosotros mismos. Entonces utilicemos estos productos de limpieza únicamente para superficies, y si es para desinfección de nosotros, entonces utilizamos el jabón antibacterial y el alcohol en gel, ¿sí?
Bien, el modo de acción de los agentes químicos. Entonces tenemos bacteriostáticos, bactericidas y bacteriolíticos. Cuando hablamos de los bacteriostáticos, son inhibidores de síntesis proteica por unión al ribosoma, que es reversible, pues este disocia de este cuando disminuye la concentración. Entonces, ¿qué es un bacteriostático? Bacteriostático va a hacer que se paralice la bacteria o el microorganismo. ¿Cómo? Inhibiendo la síntesis de proteínas. El bactericida causa la muerte celular, pero no la lisis, no se elimina por dilución. ¿Qué significa? Un bactericida lo que va a hacer es que va a destruir la molécula, ¿sí? Que va a destruir al microorganismo. ¿Cómo? Va a destruir sus células, pero no rompiéndolas, sino lo que va a hacer es matarlas completamente. Y el bacteriolítico, sí induce la lisis, ¿sí?, celular al inhibir la síntesis de la pared celular o dañan la membrana citoplasmática. O sea, va a ir a actuar específicamente a la membrana o a la síntesis, va a inhibirla y al mismo tiempo va a hacer que ésta se destruya. Agentes antimicrobianos. Bien. Cuando hablamos de los agentes antimicrobianos, hablamos de aquellos que van a combatir a los microbios. La medicina moderna depende de los agentes quimioterapéuticos para el tratamiento de enfermedades. Estos agentes destruyen a los microorganismos patógenos o inhiben su crecimiento para evitar un daño significativo al hospedador. La mayoría de estos agentes son antibióticos derivados de productos microbianos o sus derivados. Y entonces tenemos las características de los agentes antimicrobianos. Primero, debe tener una concentración mínima inhibitoria. Segundo, la concentración letal mínima. Tercero, debe ser de espectro de acción. Tercero, la toxicidad debe ser selectiva. Cuarto, no causar, 6, no causar efectos adversos. ¿A qué nos referimos con toxicidad selectiva? Esto va a significar que solo va a matar a cierto tipo de bacterias, o sea, solo va a matar a las que son patógenas, solo va a ir a actuar a la bacteria que nos esté ocasionando el problema en realidad. Bien, es necesario que prestemos atención a estos agentes antimicrobianos. ¿Por qué? Para utilizar sus propiedades como profesional en enfermería, ya que no siempre tenemos un médico cerca. Entonces ustedes deben de conocer específicamente cuándo es necesario dar un tratamiento antibiótico, cuándo no dar el tratamiento antibiótico, cuándo es un tratamiento antiviral. Y entonces, por eso es importante la importancia de esta clase. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender a desinfectar, van a aprender las sustancias que se pueden utilizar para la desinfección y al mismo tiempo van a saber identificar cuándo dar un agente antimicrobiano, o sea, cuándo dar un antibiótico y cuándo no dar el antibiótico. Los antibióticos en realidad son materiales, son sustancias sintéticas, semisintéticas o que son producidas por microorganismos que son capaces de matar a otro inhibiendo su crecimiento. Pueden variar según la toxicidad selectiva, que era lo que les mencionaba. Pueden ser específicas para cierto organismo, por eso es toxicidad selectiva, porque va a matar solo un patógeno o solo cierta gama de patógenos. Actúan sobre la capacidad del peptidoglicano en las membranas celulares de los microorganismos, provocando alteración de los nucleicos. Bien, entonces un agente antimicrobiano debe tener cierto tipo de características específicas para poder matar, ¿sí? Cuando hablamos de espectro de acción, significa a qué patógenos va a ir a matar, ¿sí?
Cuando hablamos de un espectro de acción amplia, significa que va a matar varias clasificaciones de patógenos. Entonces, si hablamos de la clasificación de los antibióticos, tenemos los de espectro reducido, los de espectro extendido y de amplio espectro. Entonces, cuando hablamos de espectro reducido, estos tienen actividad antimicrobiana reducida, mayormente son bacteriostáticos. Otra vez, recalcamos, inhiben a la bacteria. De espectro extendido, estos antibióticos tienen una mayor actividad antimicrobiana y pueden ser bactericidas. ¿Qué era bactericida? O sea, van a eliminar completamente la bacteria. De amplio espectro, este tipo de antibiótico tiene una actividad antimicrobiana amplia, ya que le pegan a todo tipo de microorganismos y son bactericidas, o sea, va a matar completamente la bacteria y no solo va a matar la de cierto grupo, sino va a matar la de varios grupos, ¿sí? Mecanismos de acción de agentes antimicrobianos. Las drogas antimicrobianas pueden causar un daño al organismo patógeno de varias maneras. Bueno, pueden interferir con la síntesis de la pared bacteriana, pueden inhibir la síntesis proteica al unirse al ribosoma procariótico y podrían inhibir también la síntesis de ácidos nucleicos, inhibiendo la ADN girasa, interfiriendo con la replicación, transcripción o traducción, bloqueando la síntesis de ARN. Entonces, tenemos tres métodos de cómo van a detener los antibióticos a las bacterias. Entonces, pueden interferir con la síntesis de la pared bacteriana. Lo que hacen es que causan un daño en la membrana plasmática al unirse a ella para dañar su estructura y alterar su permeabilidad. O sea, el agente antimicrobiano o el antibiótico va a ir específicamente a actuar a la membrana del patógeno, a la membrana de la bacteria, lo que hace que se dañe esta bacteria y sea destruida. Segundo, puede inhibir la síntesis proteica al unirse al ribosoma procariótico. ¿Cómo se va a dar esto? Entonces puede actuar como antimetabolitos, bloquea las vías metabólicas por competición inhibitoria. ¿A qué se refiere con competición? Que las bacterias van a necesitar cierto tipo de moléculas para poder crear así su energía para poderse replicar o para poderse reproducir. ¿Qué va a pasar? Que entonces el antibiótico va a ir a esos receptores y en vez de que la bacteria capte las moléculas necesarias para su reproducción, lo que va a captar es el antibiótico, y es así como el antibiótico va a penetrar en la bacteria y va a hacer que esta bacteria sea eliminada. De la otra forma, podría inhibir también la síntesis de ácidos nucleicos. Acuérdense que las bacterias también tienen ADN, y cómo es que se reproducen, pues cada una, de la misma manera que lo hace un adulto, tiene ADN. ¿Y qué pasa? Si se inhibe la ADN girasa, que la ADN girasa es la enzima que se encarga de hacer que la doble hélice de ADN esté girando, entonces al inhibir esto, paraliza en realidad al ADN de la bacteria. Entonces lo que hace que ya no se replique, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces con eso pues damos por concluida la clase del día de hoy. Bueno, yo les voy a pasar un documento donde está parte de la clase que dimos el día de hoy, 1. 2, están otro tipo de manera de desinfección, están el paso a paso de algunos otros, el cual yo se los voy a estar enviando en esta semana, para que ustedes tengan un conocimiento un poco más amplio de cómo
de cómo se da el método de desinfección, ¿sí? También en el documento va a ir incluido cómo desinfectar las pinzas quirúrgicas, el material quirúrgico, para que ustedes sepan cómo se desinfecta y cómo es que se utilizan estos métodos para eliminar estas bacterias. Otra de las recomendaciones, pues, como les comenté al inicio de la clase, pues siempre voy a estar recomendando que utilicen las medidas de bioseguridad, tanto para ustedes como para los suyos, como para las personas que están a su alrededor. Es importante, ¿por qué? Porque es la única manera que tenemos en estos momentos para combatir el virus que nos está afectando hoy en día. Por favor, si no es necesario que ustedes salgan de casa, pues no salgan. Es importante que ustedes sigan las medidas preventivas que nos están proporcionando. Para aquellos que trabajan en algún sistema de salud en estos momentos, pues tengan las medidas de bioseguridad importantes. Si van a salir de casa y van a ingresar, antes de ingresar a casa ya saben que se tienen que desinfectar, saben que tienen que desinfectarse, que tienen que quitarse inmediatamente la ropa desde que entran a su casa. Ni siquiera tienen que ir al cuarto donde se cambian, sino tienen que cambiarse desde la puerta de su casa. Pídanle a alguien que esté cerca que por favor les pase algo con que cubrirse, pero esta ropa tiene que ser completamente descartada de su cuerpo. La tienen que agregar en un baño y posteriormente ser lavada, ¿verdad? Les voy a mandar un video de cómo es que ustedes tienen que descartar la ropa en cuanto lleguen a casa, para aquellos que trabajan en salud con mayor razón, para aquellos que están en algún puesto de salud, que están en algún centro de convergencia o que están sirviendo al servicio a los pacientes, pues entonces con mayor razón tienen que desinfectarse antes de entrar a casa para no infectar a las personas que están dentro de esta. Bien, sin nada más que agregar, pues entonces solo estar pendientes del documento que les voy a enviar para enriquecer un poquito más el tema, y si necesito que lo lean porque entra en el examen final. Nada más, jóvenes, que tengan un buen día y cuídense bastante, por favor.